Chatos, chatos. ¿Qué tal, fenómenos? Bienvenidos. ¿Qué tal todos? Hoy vamos con 2 minutos de retraso. Rubí, antes yo retrasaba solamente para terminar. Ahora ya empiezo a retrasar para empezar. Así no se puede, ¿verdad? Bienvenidos, hola Vero. Bienvenidos, fenómenos, bienvenidos todos a nuestro miércoles de SNA. ¡Wow! El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, Katy, de la semana. La hora de hablar del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Muy bien, hola Su, ¿qué tal? Pues muy bienvenidos, hoy vamos a hablar... Bueno, la semana pasada os recuerdo, hemos hablado de la relación del estrés con el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Y hablamos todo esto desde una perspectiva top-down, es decir, desde una perspectiva de arriba hacia abajo. Y hoy vamos a hablar la ruta al revés, la ruta invertida, la ruta de abajo hacia arriba, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la ruta que va de abajo hacia arriba. En la semana pasada hemos hablado de la ruta que va de arriba hacia abajo. Y ya sabemos que el estrés puede influir de manera importante en todas las funciones gastrointestinales y que más que intentar predecir cuál será la respuesta de nuestro paciente, mejor que predecir es probar, ¿no? Porque pues ya hemos visto que puede generar diarreas, puede generar estreñimiento, puede generar un comportamiento mixto, puede generar diferentes disfunciones para diferentes personas. Así que espectacular. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de la ruta que va de abajo hacia arriba, es decir, la ruta bottom-up. Y os recuerdo, para quien no se haya dado cuenta, que se acerca el Gut Brain Week. Y quien no está suscrito debería darse prisa para suscribirse. Será en el 17, 19 y 21 de octubre. Se acerca. ¿Y qué más? A las 9 horas de Madrid. Y será por YouTube. Hola Rosa, ¿qué tal? Y será por YouTube. Así que no os olvidéis apuntar en la agenda, dejar un hueco, una horita gonzaguiana más o menos, para que podamos hablar del eje gut-brain teniendo otra perspectiva, más allá de Instagram, podemos ponerlo así, ¿no? Más allá de Instagram, más allá de Facebook, más allá de YouTube, porque lo que ya está escrito en Instagram, Facebook, lo que es la cultura pop, lo que está de moda, los suplementos y todo esto ya está puesto, no hace falta repetirlo, pero es más allá de esto, la mirada del águila, el perfeccionamiento, la perfección o la búsqueda por la perfección del razonamiento clínico, ¿vale? Saludos a México, Genaro, ¿qué tal? Bienvenido Linei. Muy bien, entonces, bueno, para empezar a hablar entonces de esto, vamos a empezar comprendiendo una cosita diferente, que la mayor parte de vosotros ya lo manejáis, pero nos vale como un recuerdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de condiciones de disfunción, estamos hablando de una condición que no es una enfermedad, que no es algo establecido, que no hay un daño estructural permanente, no hay una alteración permanente del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esto? Pues fácil. Cuando tienes diabetes, esto significa que la glucosa se puso por largo tiempo muy alta en sangre y ahora este es tu comportamiento basal. Entonces, la subida de la glucosa antes era algo agudo. Ahora has acostumbrado tu cuerpo por tanto tiempo con esta condición que lo que antes era un evento agudo, ahora deja de ser un evento agudo y pasa a ser un evento crónico. Es decir, ahora la glucosa todo el tiempo está alta. Pasa igual con la tensión arterial. Entonces, una cosa es tener picos de tensión arterial con determinadas
determinadas horas del día, con determinadas comidas, con determinados comportamientos. Otra cosa es tener la tensión arterial alta todo el tiempo. Entonces, una cosa es la adaptación aguda y cuando la mantenemos por mucho tiempo, eso se torna una enfermedad y va a generar cambios morfológicos en la estructura, daños al sistema y todo esto. Muy bien. Rubí, si estás por ahí, podrías cerrar la ventana, que yo creo que la Fórmula 1 está aquí del lado de fuera del edificio, ¿no? Pero bien. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ok. ¿Y por qué esto es clave? ¿Por qué comprender esto es clave? Porque cuando hablamos de disfunciones, estamos hablando de procesos disfuncionales, de cosas que deberían organizarse bien, pero que todavía en este momento no están encajando. ¿Ok? Estos son procesos disfuncionales. Bien. ¿Y por qué esto es importante? Porque los procesos disfuncionales no vamos a encontrar en la literatura científica pruebas diagnósticas para procesos disfuncionales. No vamos a encontrar esto en la literatura. Entonces, cuando decimos que hay Crohn o colitis, que hay una condición inflamatoria, ya una enfermedad inflamatoria crónica en el sistema gastrointestinal, como el Crohn o la colitis ulcerosa, estamos diciendo que hay una enfermedad, que hay una alteración del sistema gastrointestinal, de la mucosa, de las paredes del sistema entérico y todo esto. Cuando decimos que hay un colon irritable, todavía no. ¿Por qué no? Porque en el colon irritable la estructura está preservada, pero los procesos que organizan la estructura son procesos disfuncionales, pero la estructura en sí misma está preservada. No hay una prueba diagnóstica que tú puedas sacar para llegar a la conclusión de un colon irritable, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que debemos tener en cuenta. En general, cuando hablamos de disfunciones del eje gut-brain, estamos hablando de condiciones que todavía no están estructuradas, en general, ¿ok? Muy bien, entonces, esto es lo primero que debemos tener en cuenta. Elisa, el tema del directo es el eje gut-brain desde una perspectiva bottom-up, de abajo hacia arriba. Ok, entonces lo primero hecho, listo. Ahora lo segundo que tenemos que tener en cuenta. Que todo esto se comporta como si fuera un circuito. Ok, Luis, ¿qué quieres decir con un circuito? Quiero decir que cuando hay problemas intestinales, gastrointestinales, ya no estamos hablando, cuando hay problemas crónicos gastrointestinales, ya no estamos hablando más del intestino, del sistema gastrointestinal en sí mismo. Estamos hablando de todo el circuito que determina la respuesta gastrointestinal. Okay. ¿Me puedes explicar un poco más esto? Porque yo no estoy entendiendo nada. Pues te explico. Mira. Alguien, bueno, obvio que sí, pero ya has tenido, por ejemplo, la experiencia de comer algo que no te sentó bien y sufrir de náuseas, ¿verdad? O empezar a marearte, o empezar a sudar frío, o empezar a nausearte, o tener ganas de vomitar, bueno, o vomitar, tal cual. ¿Ya has tenido alguna experiencia en este sentido? Es decir, la comida te sentó mal y empieza a despertar sensaciones, reflejos, sudores, mareos, vómitos. ¿Ya has pasado por esto, sí o no? Alguien aquí ha pasado por esto, ¿sí o no? Bueno, eso puede pasar, por ejemplo, es más común que pase el viernes por la noche, el sábado por la noche, es más común que pase, y no tanto con comida, sino con bebidas, ¿verdad? Entonces bebemos, el cuerpo absorbe el alcohol, hace sus procesos metabólicos y todo esto, y luego, o en el mismo día o al día siguiente, estamos... ok. Entonces, fijaros que ¿qué es lo que ha pasado? Y a veces no nos damos cuenta. Hemos comido algo, ingerimos algo, okay. Este alimento, este líquido llegó al estómago, el estómago pasó por la boca, pasa por el esófago, okay, pum, luego llega al estómago. En el estómago va
a empezar el proceso de la digestión, la producción de los ácidos, las enzimas digestivas y todo esto. Okay. Y conforme vamos absorbiendo los nutrientes de esto que hemos comido, nuestro cuerpo va identificando que hay otros elementos presentes. Entonces estamos haciendo la digestión, el cuerpo empieza a identificar que hay otros elementos presentes. Okay. Azúcar, grasa, alcohol, lo que sea. Bien, ¿y qué hace tu estómago? Pues tu estómago reacciona a lo que está pasando ahí, eso, perfecto. Pero para que tú tengas esta sensación de que te siento mal, o incluso sensación de saciedad, ya estoy bien, ya no quiero comer más. Lo que pasa es que esta señal que está aquí abajo, esta señal que tu cuerpo está generando aquí abajo, esta señal subirá por una ruta y llegará a tu sistema central. Entonces ahí tenemos una vía. Aquí tenemos una vía, la construcción de una vía. ¿Ok? Cuando hablamos de la ruta que viene por esta parte anterior y luego pasa aquí por detrás del cuello y entra ahí en la base del cráneo, cuando estamos hablando de esta ruta que viene por el tórax, pasa por detrás del cuello y entra en la base del cráneo, estamos hablando de la ruta vagal, que lleva esta información que está aquí abajo para los centros superiores. Okay. Y hay otra ruta que es la ruta espinal, donde esta información que está aquí va directamente a las metámeras correspondientes de tu columna y esta información sube también, pero ahí sube en un primer momento por una vía esplácnica, luego en un segundo momento por otras vías difusas. Ok, bien, entonces lo que estamos diciendo es las repercusiones que vamos teniendo aquí abajo, todo lo que vamos teniendo aquí abajo, de bueno y de malo, de lo bueno y de lo malo, lo que va a producir es una información que sube. ¿Ok? Bien, y esta información que sube es parte del circuito. Entonces llega ahí arriba esta información, el sistema central la recibe, la integra, la distribuye, la interpreta y responde. ¿Y cómo responde, Luis? Bueno, responde de acuerdo con la interpretación. Entonces, si el sistema ha identificado que lo que tú has comido ya no le sentó bien al sistema, porque la tasa de glucosa ya iba demasiado alta, por ejemplo, y tú estás comiendo más pan, y esto hace con que suba aún más la tasa de glucosa, esta información llegará aquí arriba a tu hipotálamo. ¿Te recuerdas? Eje HPA, eje hipotálamo pituitario adrenal. Esta información llegará ahí arriba a tu hipotálamo y el hipotálamo te dirá, por favor, dame agua, y dispara la sensación de sed, por ejemplo. Entonces, cuando el sistema interpreta en esta situación que hemos comentado que hay sed, el sistema dispara una respuesta. Y ahí te seca la boca, la saliva se pone gruesa y tú necesitas de agua otra vez para mojar la boca. Ok. Entonces ahí ya tenemos una respuesta. Hemos tenido una interpretación y hemos tenido una respuesta. Ok. Pero si volvemos al ejemplo anterior, no me sentó bien la comida, esta información subió, los centros superiores reciben la información e identifican que esta información es una información de algo que no me está haciendo bien, entonces tengo que devolver lo que acabo de comer. Entonces empiezo a producir náuseas o empiezo a producir el reflejo del vómito. Entonces tuve una interpretación de lo que he comido y ahora empiezo a tener un reflejo para poder vomitar, para poder echar lo que acabo de comer, que el sistema interpretó que le está haciendo daño. Ok, entonces ahí te das cuenta, tenemos un circuito. Un circuito está compuesto al menos por una ruta que lleva la información hacia arriba. Esta ruta que lleva la información hacia arriba puede ser una ruta rápida, que sería una ruta neural, y una ruta lenta, que sería una ruta humoral. ¿Qué es la ruta humoral? Es la sangre que lleva la información también hacia arriba. Ok. Luego el centro recibe esta información
integra, interpreta y responde a esta información. Muy bien. Y cuando responde a esta información, fíjate, cuando responde a esta información, esta respuesta vuelve al propio estómago, vuelve al propio intestino, vuelve al propio esófago, vuelve al propio duodeno, va al diafragma, por ejemplo. Si quieres echar algo, si necesitas vomitar, el diafragma tiene que coordinarse ahí también, ¿verdad? Entonces, tenemos una ruta de subida para enviar la información. Esta ruta de subida se divide en una ruta rápida, que es una ruta neural, y una ruta lenta, que es una ruta humoral, la sangre. Luego el sistema lo interpreta y responde en la ruta motora. Y va a responder a las diferentes estructuras que tienen que estar coordinadas para que tu digestión esté organizada, o para que puedas echar algo, o para que puedas absorber algo, o para que puedas rechazar algo, todo esto. Entonces ahí tenemos un circuito. ¿Okay? Todo el sistema recibe una información, transmite la información, se interpreta esta información, se devuelve una respuesta, tenemos un circuito. ¿Okay? ¿Y por qué es importante este concepto del circuito? ¿Por qué? Porque podemos tener cuando hablamos de sistema gastrointestinal, que es el tema de hoy, cuando hablamos de sistema bottom-up, de información bottom-up, que va de abajo hacia arriba, podemos tener una alteración en cualquier uno de los puntos del circuito, en cualquier uno de los puntos del sistema. Puede haber un compromiso, puede haber una disfunción, puede haber una mala transmisión de la información, por ejemplo. Ok, ¿me podrías explicar un poquito mejor esto? Sí, por ejemplo, hay gente que es súper sensible a determinadas comidas, a determinados estímulos, a determinados elementos, ¿no? Hay gente que es súper sensible, por ejemplo, a los cambios de temperatura. Hay gente que es súper sensible al gluten, a la lactosa, es súper sensible. Cuando decimos que alguien es súper sensible a un elemento, a una comida, a un ingrediente, a lo que sea, cuando decimos que alguien es súper sensible, estamos diciendo que la ruta sensorial, la ruta que lleva la información hacia arriba, es una ruta que percibe estímulos de una manera más potente. Entonces, como por ejemplo, en general, cuando hacemos esto aquí en las cejas, esto no debería generar dolor. Pero si yo tengo una sensibilidad trigeminal aquí, si yo tengo cefaleas, si tengo migrañas, a veces, si estoy en crisis, cuando pasamos el dedo por aquí, cuando pasamos la mano por aquí, ¡ah!, me duele solamente de tocar. Ahí tengo una hipersensibilidad local, por ejemplo. En este caso, una sensibilidad somática. Como estamos hablando del sistema gastrointestinal, estaríamos hablando de una hipersensibilidad del propio sistema visceral. De manera que si un campo receptor es súper sensible, en este caso el sistema gastrointestinal, lo que pasa es que la información que recibe no se va a transmitir al centro de manera adecuada. ¿Qué quiere decir con manera adecuada? No se va a transmitir la información correcta. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un estímulo que no debería generar ningún tipo de alteración, porque es un estímulo benigno, pero como yo soy súper sensible, en este caso el estómago, estoy interpretando esto como si me estuvieran golpeando, por ejemplo, esta zona. Entonces, la intensidad del impulso que voy a enviar hacia arriba es una intensidad mucho mayor, mucho más alta. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque la respuesta depende de la pregunta. ¿Qué quieres decir, Luis? La respuesta depende de la pregunta. La información que sube está generando una pregunta. La información que baja es la respuesta. ¿La respuesta a qué? A esta pregunta que está subiendo. Mira, estamos así, ¿qué hago? Y luego viene la respuesta. Entonces, si la información que tú envías es una información de que la cosa está mucho más intensa, está mucho más potente de lo que de verdad está, la respuesta será igual de potente, porque tenemos que adaptar la respuesta a la pregunta.
¿Sí o no? ¿Me va siguiendo? Entonces tenemos sensibilidad a un elemento, por ejemplo, y como algo, mi sistema está súper inflamado, súper intoxicado, cuando como esta información se va a transmitir a los centros superiores de una manera mucho más intensa, con mucha más intensidad, lo que va a disparar una respuesta de mayor intensidad. Y la respuesta de mayor intensidad, ¿qué sería? Una mayor percepción de molestia, por ejemplo. Un dolor más intenso, un dolor más difuso, un dolor que ya no te permite pensar bien, por ejemplo, porque toma proporciones muy, muy grandes. Ok, entonces ahí tenemos un problema, por ejemplo, en la vía que sube, que puede ser muy sensible. Bien. Y puede haber problemas aquí, puede haber problemas aquí. ¿Cuándo hay problemas aquí? Cuando adaptamos nuestro cuerpo a estímulos repetidos. Pero, por ejemplo, para quien tiene hijos, ¿no? Hay gente, a veces pasamos aquí caminando por la calle, aquí cerquita de casa, hay un McDonald's. Yo cuando Ruby y yo, cuando no teníamos Alice, no nos preocupábamos mucho con el tema McDonald's. Si nos daba ganas de ir a McDonald's, comer una hamburguesa, un helado, cualquier cosa, seguramente no habría ningún problema. Pero ahora con Alice sí que es un tema que no nos gusta porque no vemos que sea adecuado a los 2 años de edad ofrecerle McDonald's, ¿no? Junkie food. Ok, pero cuando pasamos por McDonald's, vemos que hay gente ahí dentro de McDonald's, hay padres, hay madres, hay tíos, tías y todo esto, y hay niños, por ejemplo, de 4 años, hay niños de 5 años, hay niños de 6 años y todo esto. Ok. Y estos niños, no estoy diciendo que siempre están ahí, pero muchos de ellos sí que siempre están ahí. Y por ejemplo, tú ya les ves un poquito gorditos cuando están comiendo ahí o cuando salen de la tienda, ya les ves un poquito gorditos. Y antes, yo de niño, mi abuela diría, estás fuerte, pero hoy ya sabemos que esto no es fuerza, que es obesidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que algunos de estos niños se van habituando, se van acostumbrando a todas las semanas, o a veces incluso más de una vez a la semana, ir a McDonald's y comer una hamburguesa, comer, no sé, un helado, las fritas o algo así. Ok. ¿Y por qué este es un problema para el centro superior? Porque el centro superior empieza a recibir de manera muy frecuente informaciones de que la concentración de azúcar en sangre, la concentración de glucosa en sangre, está alta. Y es lo que hemos comentado antes. Cuando tenemos eventos agudos, se interrumpe el estímulo y luego el cuerpo puede recuperarse de todo esto, el sistema resetea. Pero si le estamos ofreciendo al sistema siempre el mismo estímulo de una manera constante, lo que pasa es que el sistema se adapta. Entonces, esta información de un aumento de concentración de glucosa en sangre va a generar, por ejemplo, una información al páncreas que va a pedirle al páncreas dame más insulina o dame menos insulina, dependiendo de la situación. Okay. Y nuestras células se adaptan a este estímulo. Nuestras células se adaptan a este estímulo. No solamente las células periféricas se adaptan a este estímulo, pero las células centrales se adaptan a este estímulo. Y esto es importante, claro que es importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que uno de los principales problemas para uno comprometerse o permanecer en una dieta es justo la necesidad de comer. Es justo la necesidad de comer, las ganas de comer, el antojo por dulce o por alguna cosa así. Es la necesidad de comer, la necesidad percibida de comer, ¿no? El placer hedónico. Es quiero comer porque quiero comer porque yo disfruto comiendo. No voy a comer por necesidad, voy a comer porque yo quiero comer. Y esto pasa ¿por qué? Porque nuestros reguladores centrales están acostumbrados a niveles de glucosa altos. Y entonces cuando empieza a bajar los niveles de glucosa en sangre, nuestros campos receptores aquí arriba empiezan a identificar que
mira, me está bajando la glucosa. Me está bajando la glucosa, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que subir la glucosa. Y para subir la glucosa, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que comer otra vez. Ok, pero si está bajando la glucosa no es algo malo, Luis. No es que esté bajando la glucosa de los niveles de normalidad. ¿Me sigues? La glucosa no está bajando a partir de su punto de normalidad. La glucosa está bajando desde su punto alto, es decir, está en su límite superior, ha ultrapasado su límite superior y ahora empieza a bajar un poquito. Pero como esto ahora es la cronicidad, como esto es tu default, es tu disparo crónico, ahora el sistema se adaptó para reconocer que esto es lo correcto y no más esto. Y entonces cuando dejas de comer un poquito, comes una pizza, comes 3 hamburguesas, un helado y todo esto, se han pasado 20 minutos y viene otra vez la voluntad de comer, las ganas de comer. ¿Por qué? Porque tienes que reponer los niveles de glucosa en sangre para poder generar la sensación de saciedad. Y ahí tenemos un problema de digestión, sí. Tenemos un problema en el metabolismo energético, sí. Tenemos un problema en la relación de saciedad y de hambre, sí. ¿Y este problema está aquí abajo? No. Pero está en el circuito gastrointestinal. Este problema está aquí arriba, pero está en el circuito gastrointestinal. ¿Sí? Entonces estamos hablando del problema 2. Se comprende más o menos. Hemos hablado de la ruta, ahora estamos hablando de la adaptación de los campos. Entonces, no sé si esta norma ha cambiado, pero yo cuando tenía 26, 27 años, 25, algo así, hubo un momento que llegué a tener 84 kilos. Y en 3 meses, sin hacer ningún tipo de ejercicio ni nada, he bajado 16 kilos. Bajé 16 kilos y luego yo había leído, no me recuerdo dónde, que la cantidad de kilos que yo había perdido era más o menos lo correspondiente al tiempo en meses que yo debería permanecer o con esta dieta o con esta carga calórica o con esta cantidad de ingesta de energía para poder generar adaptación en mis células, en mi sistema, para que el sistema dejara de pedir otra vez para reponer los niveles energéticos anteriores. Entonces, y me quedé con esto, así que me quedé 1 año y medio, más o menos, organizando dieta, la ingesta y todo esto. Y ok, después de esto se eliminó. Entonces, estas ganas de estar comiendo todo el tiempo. Pero me tardó 1 año y medio. ¿Por qué me tardó 1 año y medio? Porque el circuito central estaba mal adaptado y percibía cosas que todavía no eran reales. ¿Ok? Entonces, aquí podemos tener el problema 2. Que es en la interpretación de los eventos. Y esto demanda tiempo. Por esto es tan difícil permanecer en una dieta, ¿no? Perdemos el peso, miramos en el espejo, ya he perdido el peso. Ahora ya puedo relajar un poquito. Y ahí relajamos y el peso vuelve otra vez y luego otra vez las dificultades para el control del peso, ¿verdad? Porque esto está ya mal adaptado aquí. Ok, y tenemos problemas en la ruta de respuesta. Podemos tener problemas también en la ruta de respuesta, es decir, en las vías de transmisión de la información que van de aquí arriba hacia abajo. Por ejemplo, una de las rutas de transmisión de esta información que va al estómago, una de las rutas, ya sabemos que es la ruta vagal, la ruta motora vagal, que sale de aquí, baja y va a llevar la información al estómago para que produzca más enzimas digestivas o menos. Y la otra ruta nerviosa, por ejemplo, es el sistema simpático, que va al sistema gástrico también. Y baja por la columna, llega más o menos ahí al nivel de la vértebra torácica de número 5, hasta más o menos la vértebra torácica de número 9, de T5 a T9. Y luego esta ruta simpática va a hacer toda la inervación de tu sistema gastrointestinal. Okay. ¿Y por qué esta ruta podría estar generando problemas gastrointestinales? Porque fijaros qué interesante que esta ruta simpática que estamos hablando, por ejemplo, que es la ruta de bajada, es responsable por la permeabilidad de la barrera gastrointestinal. Es responsable por la permeabilidad de la barrera gastrointestinal. Entonces, fijaros qué interesante que
ya sabemos que mantener la permeabilidad de las barreras del cuerpo es imprescindible para disminuir la actividad del sistema inmune, porque si hay mucha permeabilidad de barrera, hay muchos agentes estresores que van a pasar por la barrera y van a disparar una respuesta inmune en tu sistema gastrointestinal. Ahí en nuestro sistema gastrointestinal tenemos, por ejemplo, la mayor concentración de tejido linfoide del cuerpo, que es un tejido del sistema inmune, ¿no? Y ahí vamos a tener el GALT, que se llama Gut Associated Lymphoid Tissue. Entonces, las placas de Peyer's y todo esto. Este Gut Associated Lymphoid Tissue, el tejido linfoide relacionado al intestino, este tejido tiene una inervación simpática. Y lo que pasa es que cuando el sistema simpático, que es el sistema adrenérgico, que va a liberar adrenalina, noradrenalina, cuando este sistema está más activo, este sistema genera más respuesta proinflamatoria, más producción de marcadores inflamatorios ahí en tu sistema gastrointestinal. Y cuanto más marcadores inflamatorios hay, cuanto más actividad simpática hay, mayor es la permeabilidad de la barrera gastrointestinal. Y cuanto más pasan elementos, bacterias, que pueden generar daño a tu sistema gastrointestinal por este sistema de barrera que tiene una función de protección, cuanto más pasan elementos por este sistema, más se activa el propio sistema inmune y luego produces cada vez más inflamación. Y ahí tenemos un bucle. Produzco más inflamación, tengo que producir más respuesta inflamatoria, produzco más inflamación, intento luchar contra esto, más inflamación y estoy en un loop. Okay. Entonces ahí tenemos la tercera ruta, por ejemplo. Tercera ruta. Entonces, en nuestro circuito pequeñito que hemos construido aquí, nuestro circuito reducido, que vamos a ampliar este circuito en el Gut Brain Week, pero hoy nos quedamos con el circuito reducido. En este circuito reducido podemos tener problemas, alteraciones gastrointestinales en 3 puntos. En la parte que envía la información, en la parte que interpreta la información y en la parte que lleva la respuesta a la información. ¿Ok? 3 puntos posibles de compromiso. Y ahí tenemos un circuito. Y no estamos hablando aún, y no creo que vayamos a hablar hoy, porque si no nos dará tiempo, no estamos hablando aún del sistema de soporte a este circuito. ¿Qué sería el sistema de soporte a este circuito? El sistema de soporte al circuito es, por ejemplo, la vascularización de las vísceras, el envoltorio de las vísceras, la capacidad de las vísceras de moverse, la motilidad, por ejemplo, gastrointestinal, el propio cambio de presiones entre el tórax y la cavidad abdominal, las equilibraciones con el sistema pélvico. Todo esto es súper importante para nuestra capacidad de absorber nutrientes, ¿no? Entonces, no vamos a hablar del sistema de soporte porque no nos da tiempo, pero tenemos ahí ya 3 elementos clave para tenerlo en cuenta. Ok. Entonces, os recuerdo el tema del directo de hoy, es como el sistema intestinal puede influir en todo lo que está arriba. Imaginaros lo siguiente. A Ruby suele pasar que cuando se acercan las reglas empieza a tener ganas de chocolate. Ganas de chocolate. Ahora estamos en un momento ketogénico de la vida, pues estamos haciendo la dieta ketogénica, así que es un chocolate keto, que vale menos, pero igual, es bien, es más sano, pero las ganas, el antojo por el azúcar viene, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, ¿quién va a generar el antojo por el azúcar? ¿Es el periné? ¿Es el útero? ¿Son los ovarios? Pues obvio que no. El periné, el útero, los ovarios no son capaces de generar esto. ¿Quién va a generar esto? Es la química gastrointestinal, ¿verdad? La química gastrointestinal. Entonces, cuando hay este cambio hormonal, por ejemplo, en el cuerpo de Ruby y en el cuerpo de muchas mujeres, cuando hay este cambio hormonal, hay un cambio, por ejemplo, en la predilección por determinadas comidas. Pues es que cuando estoy en estos momentos premenstruales, lo que suele pasar es que me cambia
el apetito, o como más o como menos. Y si como esto, ¡buah!, no me sienta bien. Pero luego, si ya no estoy en el periodo premenstrual, ya me sienta de maravilla. Pero en el periodo menstrual o premenstrual me sienta fatal. ¿Qué nos está señalando esto? Bueno, nos está señalando, por ejemplo, que el sistema gastrointestinal, frente a esta condición de cambio metabólico, de cambio de hormonas, está generando una nueva demanda. Ok. ¿Y cuál es la percepción de Ruby frente a esta nueva demanda? Es decir, mi cuerpo me está pidiendo chocolate, mi cuerpo me está pidiendo, no me está pidiendo azúcar, pan, no me está pidiendo azúcar, pasta, me está pidiendo chocolate. Ok. Entonces, si ella gana el chocolate, o si compra el chocolate, si hay un chocolate keto y todo esto, que va a disfrutar del chocolate keto, un poco menos, pero disfrutará igual, mejora su estado de ánimo. Mejora su estado de ánimo. Mejora el estado de ánimo. Ok. Entonces, esto significa que las demandas gastrointestinales, que la química gastrointestinal influye en mi humor, influye en mi sensación de recompensa, influye en mi percepción de ansiedad, en mi percepción de miedo, en mi percepción de seguridad. Influye. Y ahí, como nos comentó Andri, que el cacao, por el magnesio, por eso hay predilección por el choco. Cuando estamos hablando de esto, justo este es el punto, Andri, gracias, justo este es el punto, que cuando hablamos de estas situaciones que estamos hablando ahora, ¿no?, de tener un cambio, aquí estamos hablando de un periodo premenstrual, pero podríamos estar hablando de un periodo pre-reunión, una pre-tesis doctoral. Vas a presentar tu tesis doctoral, o mañana tienes que presentar oposiciones, y cambia tu estado de tus ganas por comer algo diferente, ¿no? O cuando tienes una gastroenteritis, al día siguiente cambia tus ganas de comer algo distinto. ¿Y por qué esto? Unos dirán, es por las sustancias de la comida, es por el azúcar, es por el magnesio, es por los carbohidratos, es por el triptofano, por lo que sea. Pero nuestro punto es un punto anterior a este. ¿Qué es el punto anterior a este? Esta información química que se genera a través de una necesidad de azúcar, a través de una necesidad de carbohidratos, de una necesidad de lo que sea, esta necesidad química viene al centro informada, o la microbiota, esta información vendrá al centro informada por nuestras rutas. ¿Y qué rutas? Las rutas del circuito que hemos comentado antes. Las rutas del propio circuito que hemos comentado antes. ¿Por qué? Porque este campo químico que está pasando ahí abajo necesita de una vía que lleve la información al sistema central para que tú puedas sentir la necesidad de comer A, de comer B o de no comer nada. De comer A, de comer B o de no comer nada. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que influye en la ansiedad, influye en la depresión, influye en todo esto. ¿Por qué? Porque esta información que se está generando ahí abajo llegará a tus niveles reguladores superiores, tus centros reguladores de la saciedad, por ejemplo. Ok. ¿Qué significa esto, Luis? Significa que la vía tiene que estar permeable para recibir lo que tú quieres ofrecer como terapia. Esto es lo que quiere decir. No te entiendo. Ejemplo. Ya sabemos que hay gente que tiene resistencia a la leptina. ¿Okay? La leptina es una de las hormonas que va a ser responsable por la saciedad. Okay. Hay gente que tiene resistencia a la leptina. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a producir cambios en el ejercicio físico, empezamos a producir cambios en la calidad del sueño, empezamos a producir cambios a la dieta, y esperamos que esto que estamos produciendo genere los cambios adaptativos que estamos buscando. Okay.
¿Qué pasa? Que nos estamos olvidando de algo imprescindible para todo esto. ¿Qué sería imprescindible para todo esto, Luis? ¿Qué ruta estás utilizando para que esta información de verdad genere cambios? ¿Qué ruta estás utilizando para que esta información, por ejemplo, nos preguntó Su, que nos dijo Mami, que hubo un cambio en la microbiota, ¿cómo el sistema central se dará cuenta que hubo un cambio en la microbiota? ¿Cómo el sistema se dará cuenta que hubo un cambio en la microbiota? Vamos a enviarle un correo al centro. Hola, sistema nervioso central. Hemos cambiado la microbiota aquí abajo, por favor, adapta las funciones ahí arriba. Será así, será un correo, será un SMS, ¿no? Más antiguo, ¿no? O le enviamos un direct por Instagram. Mira, sistema central, hemos cambiado la microbiota aquí abajo. ¿Qué te parece? A lo mejor cambiamos la respuesta descendente ahora. ¿Es así que pasa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién lleva esta información? La doble vía del circuito que hemos comentado antes. Ok. La doble vía, que es la vía neural y la vía humoral. Ahora, cuando hay resistencia a la leptina, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos utilizando, la leptina va informada por una vía vagal. La leptina va informada por una vía vagal. ¿Quién va a informar? La leptina circulante es el vago aferente, el vago que lleva esta información. Ahora, si hay resistencia en la vía, lo que pasa es que esta información no llega en el tiempo correcto. ¿Por qué no llega en el tiempo correcto? Porque la ruta rápida está resistente. Así que vamos a tener que esperar que la ruta lenta lleve esta información al centro o que aumente mucho los niveles de leptina periféricos para poder sensibilizar los receptores vagales para que esto pueda generar un cambio en el metabolismo energético y que pueda cambiar ahí tu estado de ánimo para comer más o para comer menos. Entonces, ¿qué nos olvidamos en general? De la ruta que lleva la información. Por esto, a veces cambiamos todo el plan alimentario, todo el plan alimenticio, cambiamos el ejercicio, cambiamos la calidad del sueño, cambiamos la vida de la persona, pero la vida no cambia. ¿Por qué? Porque la ruta está alterada. Entonces, otro ejemplo, hablando de rutas aún. Si tenemos una hiperactividad simpática con un aumento de permeabilidad de la barrera, ¿qué va a estar pasando ahí abajo? Hiperrespuesta del sistema inmune. Y si hay hiperrespuesta del sistema inmune ahí abajo, en el sistema gastrointestinal, en el gut-associated lymphoid tissue, si este sistema está hiperactivo, los cambios que estamos proponiendo a través de la dieta serán cambios fáciles de implementar, ¿sí o no? Serán cambios fáciles de implementar. Me vas a decir, bueno, Luis, pero, Luis, no es correcto lo que dices. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos la dieta para que sea una dieta menos inflamatoria y empezamos a practicar ayunos y todo esto, lo que pasa es que sí, que la regulación del sistema bajo va a regular el sistema alto y ahí la tasa de disparo simpático disminuye y yo disminuyo la actividad simpática a través del cambio de la dieta. Claro, cuando el problema está en el sistema gastrointestinal, tú vas a producir esto. Cuando el problema está en el sistema gastrointestinal, este cambio pasará. Pero si esta hiperactividad simpática está sostenida por otro punto de regulación de tu sistema, por ejemplo, este punto de regulación de tu sistema, estos cambios ahí abajo no van a pasar. ¿Por qué no van a pasar? Porque no está ahí el problema. Y estamos atacando un problema que no existe, pero ahí está la respuesta. Las disfunciones gastrointestinales, en este caso, van a ser la respuesta mal adaptada, no la pregunta que estamos buscando. Entonces, esto es algo que ya deberíamos empezar a considerar cuando hablamos de eje gut-brain. Porque cuando hablamos eje gut-brain estamos diciendo que hay una vía de comunicación que comunica los diferentes sistemas. O si quieres ampliarlo, microbiota, gut, pulmón, brain, ¿no? Y vamos ampliando el eje. Igual, hay rutas de comunicación. Si las rutas no llevan la información correcta, el sistema se adapta menos. Ok, bien.
Entonces, hay investigaciones que van a asociar la microbiota al comportamiento. Claro que hay, ¿no? Y entonces la gente empieza a poner elementos en el eje. Entonces el eje ahora es microbiota, gut, brain, axis. Ok. El cambio de la microbiota, ok, va a pasar ahí en el plexo entérico. Y luego esta información que sale del plexo entérico, ¿a quién tiene que transmitirse? ¿A quién tiene que transmitirse? Esta información, esta nueva información del plexo entérico, ¿a quién va dirigida? Otra vez al circuito. Entonces, fijaros, cuando hablamos de procesos disfuncionales, porque ahí estamos hablando de cosas que no están bien organizadas, una de las mejores estrategias, por ejemplo, para ver el colon irritable o incluso para condiciones de enfermedad y todo esto, es el trasplante fecal. Entonces es como si pusiéramos la microbiota de una persona en otra. ¡Pum! Y esperamos que esta microbiota buena, sana, vaya a producir cambios en la persona que está recibiendo el trasplante. Ok, ¿qué pasa? Pasados 6 meses, con cambios de actitud, cambios de dieta, cambios de todo de la vida, el sistema vuelve a su default anterior. El sistema vuelve a su patrón anterior, la microbiota menos sana, menos eficiente que teníamos antes. El sistema cambia y vuelve a su patrón de normalidad. ¿Por qué? Porque hemos cambiado algo que está ahí abajo aislado, pero no nos olvidamos que este algo que está aquí abajo aislado tiene que comunicarse con los demás puntos del sistema. Y tú no has cambiado los demás puntos del sistema para que esto que está aquí de verdad genere una adaptación del circuito. Tú has producido o has propuesto una terapia para el órgano, para el sistema aislado. Y te olvidas del circuito. Y cuando cambias del circuito de una forma más amplia, la respuesta es mucho mejor, la respuesta es mucho más potente, la respuesta es mucho más funcional. Ok. Y hay investigaciones sobre esto, un montón, y vas a encontrar ahí en PubMed, vas a encontrar en Google que la microbiota cambia los estados de ánimo. La microbiota más sana o menos sana va a cambiar los estados de ansiedad. La microbiota está asociada a la depresión. La microbiota está asociada incluso a la personalidad. Está asociada a condiciones de alteración del ciclo de sueño, por ejemplo. ¿Qué más? Está asociada a migrañas, está asociada a dolor de cabeza, está asociada a cambios de la actividad del eje HPA. Fijaros, la microbiota gastrointestinal está asociada a cambios del procesamiento del eje HPA, con más liberación, por ejemplo, de catecolaminas cuando la microbiota no es sana, con más liberación de marcadores inflamatorios, de corticoides cuando la microbiota no es sana. ¿Quién lleva esta información, fenómenos? El circuito que hemos comentado. Entonces, tengo que preocuparme con lo que pasa abajo, con lo que pasa en el sistema gastrointestinal. Si tengo un paciente catastrófico, tengo que preocuparme con esto, ¿sí o no? Si tengo un paciente catastrófico, yogur, ¿y qué hago para mejorar la microbiota? Tienes que ofrecer, bueno, lo primero es valorar si la microbiota de verdad es lo que está generando los cambios en el sistema, ¿no? Si la microbiota de verdad está mal. Lo segundo, verificar si los sistemas de soporte a la microbiota, si estos sistemas están preservados, porque si estos sistemas están alterados, si por ejemplo el sistema de barrera no está preservado, si hay hiperpermeabilidad de barrera y tú quieres organizar la microbiota y dejas la barrera gastrointestinal hiperpermeable, la microbiota no va a organizarse. Si hay una hiperactividad simpática, por ejemplo, por otra razón, puede ser que no sea por la microbiota, puede ser que no sea del sistema gastrointestinal, puede ser que sea del sistema renal, puede ser que sea del sistema cardíaco, puede ser que sea otro, pero la hiperactividad simpática va a todos los sistemas. Luego ya sabes que será mucho más difícil hacer una nueva flora intestinal. ¿Por qué? Porque el sistema simpático de manera crónica produce la mala adaptación de la microbiota. ¿Entiendes? Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Verificar si los sistemas de soporte, si los sistemas que ofrecen soporte al buen desarrollo de la microbiota, no solamente la dieta, no solamente los hábitos de sueño, no solamente el ejercicio físico, si los demás variables del circuito, si te ofrecen condiciones de repoblar esta microbiota. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿entiendes? Y ahí esto es de paciente a paciente, dependiendo de la clínica de cada uno. Bien, ¿y qué podemos buscar en estos pacientes, Luis, para saber si puede haber de verdad estos cambios, ¿no? Podemos buscar comportamientos asociados, comportamientos emocionales, asociados a condiciones gastrointestinales. Por ejemplo, voy a salir con mis amigas, pero la verdad es que después de la última relación que tuve, salir ya me cuesta mucho, ya me enfado, ya no disfruto tanto, incluso si salgo empiezo a sentirme mal, si como algo ya no me sienta bien, ok, ya tenemos ahí una sensación, un pensamiento asociado a una condición gastrointestinal. O si para sentir placer, si para disfrutar de algo, una persona tiene que estar comiendo siempre. No, para enfocarme, voy a comer. Para disfrutar, pues salimos a comer y si estoy ansioso, también como. Y si estoy en un día menos favorable, pues vamos a comer. Y si estoy todo el tiempo con estimulantes, chocolate, café, cafeína, estimulantes, ok. Ahí tú ya empiezas a asociar cosas. Eso es lo primero. Y tienes que empezar a asociar si el cambio del comportamiento alimenticio genera cambios en la actitud. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ansioso, ¿cómo? Si estoy ansioso, ¿cómo? Si estoy ansioso, ¿cómo? ¿Cuál es la solución para la ansiedad? Comer. Ok. Y ahora, mi sistema gastrointestinal ahora se adaptó a esto que tú le estás ofreciendo. Tu sistema se adaptó a esto que tú le estás ofreciendo. Como siempre estás ansioso, siempre estás comiendo y ahora tu sistema gastrointestinal está adaptado a esto que tú acabas de cronificar. Ok. Ahora tú ya no estás más ansioso. Ya no estás más. El elemento estresor que tenías antes ya no está más presente. Pero ahora tu sistema gastrointestinal está adaptado a esto. Y ahora tu sistema te va a pedir el mismo comportamiento que tú tenías antes cuando estaba ansioso. El mismo comportamiento. ¿Pero por qué me va a pedir? Porque es un circuito, ¿te recuerdas? Es un circuito. Y tú has generado adaptaciones bajas que ahora van a demandar todo el circuito. Y en ese circuito está conectado la parte emocional. Y neuronas que disparan juntas se conectan. Habíamos conectado la ansiedad con la comida, la ansiedad con la comida, la ansiedad con la comida. Ahora se me quitó la ansiedad, pero el hambre sigo teniendo. Las ganas de comer sigo teniendo. Y ahora cuando como, otra vez se activa el mismo circuito. Y entonces ahí tengo un circuito de retroalimentación. Y la falta de hambre, de Nardi. ¿Qué tiene la falta de hambre? La falta de hambre puede estar en el mismo circuito. ¿Has visto el directo de la semana pasada cuando hablamos de la vía top-down? Que la vía top-down podría generar dos comportamientos, o de comer más o de comer nada. Entonces, está en el mismo loop, en el mismo circuito, solo que para unas personas generará una sensación y para otras generará otra. Y esto va a cambiar, claro, la producción de hormonas. Por ejemplo, en personas que sufren con estreñimiento, la producción de serotonina cambia para menos. En personas que sufren con diarrea, la producción de serotonina cambia para más. Entonces, ahí no podemos adaptar siempre la misma pauta para las mismas personas, para las mismas situaciones, ¿sabes? Podemos decir que en un tiempo de una conducta ansiosa, cuando pasa ese evento, se provoca ansiedad, ahora el estómago condiciona el comportamiento. Perfecto, David. Ahora si esto se cronificó, ahora tenemos la víscera que comanda la razón. La víscera que comanda la razón. ¿Entiendes? Ahora la víscera está demandando las adaptaciones del sistema, porque tú has adaptado la víscera así, y la víscera activa todo el circuito. Esto pasa mucho con quien sufre de ansiedad relacionada a las sensaciones somáticas, por ejemplo.
Hay gente que sufre de ansiedad cuando percibe sus latidos cardíacos más fuertes, ¿no? Entonces, estás tranquila, estás disfrutando de la vida, haces un pequeñito esfuerzo, tu corazón empieza a acelerarse y cuando se acelera el corazón se dispara el circuito. Pum, por una sensación somática, en esta situación torácica del corazón, se activa todo el circuito. Pum. En esta situación que tú estás comentando, el estómago, ¿vale? Cuando uno deja de fumar, pasa que nos da asco todo. Pasa que da asco todo y para algunas personas pasa que quieren comer azúcar más que todo en la vida. Pasa. Por el cambio químico. ¿Y cómo le hago entender a la víscera que ya no hay ansiedad? Este es un buen punto. Este es un buen punto, Molina. Este es un buen punto. Entonces, primero tenemos que verificar el sistema de estimulación de la propia víscera. El sistema de estimulación de la propia víscera, ¿qué es? El sistema nervioso autónomo. ¿Cómo está la actividad vagal? ¿Cómo está la actividad simpática? Esto es lo primero. Luego, habrá un momento, no hay, en nuestra sociedad hoy, creemos que las adaptaciones a mejor, pueden ser placenteras. No es que tenga que ser un sufrimiento, pero placenteras, en general, una adaptación que te lleva a una mejor condición, en general, no es placentera. ¿Por qué no es placentera? Porque para que nuestro cuerpo se adapte, tiene que responder a un principio que se llama principio de la sobrecarga. Es decir, para que una estructura se vuelva más adaptable, tienes que desafiarla, tienes que proponer desafíos o pequeños estreses que demanden adaptación. Entonces, para que uno pueda adelgazar, tiene que sufrir con una crisis calórica. Puede sufrir menos, pero irá a sufrir igual. Para que uno se enganche en un ejercicio físico, va a sufrir con cansancio, con fatiga, con dolores musculares, con dudas. ¿De verdad quieren? Sí, y tendrá que superarlas para poder avanzar. Entonces, para poder descondicionar la víscera, lo que tenemos que garantizar es que el sistema de estimulación de la víscera está bueno, que la química que estamos ofreciendo, la dieta y todo esto que estamos ofreciendo es sana, y luego tenemos que actuar en la parte cognitiva. Porque la parte cognitiva tendrá que interpretar que esta sensación que estoy sintiendo es una sensación que no es buena y no es mala, es una sensación. Y ya sé que cuando me da esta sensación suele venir esta respuesta emocional, pero como yo soy consciente de todo lo que pasa, no voy a permitir que pase. O voy a controlarlo de otra forma. O voy a añadir otros estímulos para poder administrar mejor esto por un tiempo. Y luego el sistema vuelve a ser funcional otra vez y ahí la víscera se adapta. ¿Ok? Pero tardará un ratito con los estímulos correctos. Volvemos aquí. ¿Cómo le hago entender esto? Ok, ella tiene estreñimiento, mucha preocupación, cefalea, fibromialgia, intestino y colon irritable. Ok, súper. Ok. Con meditación sirve para modular emociones, sirve terapia cognitivo-conductual y otras cosas también. ¿Qué más? Aldosterona basal alta, cortisol y corticotropo elevados, ¿cómo se relaciona con la microbiota? Ahí tendríamos que mirar. ¿Quién ha preguntado esto? David, tendríamos que mirar cómo está el sistema autónomo, porque es posible que si el cortisol está alto, lo que va a pasar es que el cortisol alto genera una hiperactividad simpática y una hiperactividad simpática genera aumento de permeabilidad de la barrera. Y si hay aumento de permeabilidad de la barrera, la microbiota que se adapta ahí, la respuesta de la microbiota esto es una respuesta de la microbiota menos sana, menos eficiente, menos funcional. ¿Okay? Los probióticos mejoran la condición, la motilidad. Depende. Si el cuerpo tiene condiciones, Mauricio, de responder a los probióticos, sí. Si no tiene condiciones de responder, porque no hay condiciones basales para esto, no. Vas a tomar probióticos toda la vida y no va a funcionar para nada. Los probióticos son una buena opción si el sistema está preservado para responder a esto. ¿Okay? Ahora,
signos de alteración del sistema gastrointestinal, fenómenos, para que no nos quedemos, para no quedarnos sin esta parte. Signos de alteración gastrointestinal. Ok. Bloating abdominal. ¿Qué es el bloating abdominal? La hinchazón abdominal después de comer. Después de comer. A veces después de un vaso de agua se te hincha el abdomen. O, por ejemplo, percibes al final del día que tienes que desabrochar el cinturón. O tienes que desabrochar los pantalones porque se hincha el abdomen. Luego al día siguiente bien, por la mañana el abdomen bien otra vez, pero tienes esta sensación de hinchazón abdominal. Punto 1. Punto 2. Alteraciones de los movimientos intestinales, ¿no? Un intestino más perezoso o un intestino hiperactivo, que en diarreas todo el tiempo. Más cositas. Aumento de la inflamación local, dolores viscerales, sensibilidad en la pared abdominal, gastritis, reflujo gastroesofágico, apnea del sueño, está relacionada a esto, dolores, puede ser dolores lumbares, pueden ser dolores pélvicos o pueden ser dolores abdominales, tal cual. Alteración de la frecuencia de vaciado de los intestinos, por ejemplo, para más o para menos, para estreñimiento, para diarrea, intolerancias y aumento de sensibilidad a determinados elementos. Ok, esto relacionado al intestino. Pesadez, saciedad precoz, todo esto puede ser signos de disfunción, de alteración gastrointestinal. Ahora, los signos, que yo creo que son los signos más importantes porque son los menos obvios, los signos extraintestinales, los signos que están fuera del sistema gastrointestinal. Perdón. ¿Ok? Los signos que están fuera del sistema gastrointestinal. Y yo creo que estos son los más importantes porque son los menos obvios. Los más obvios son los más obvios, pero los menos obvios. ¿Ok? Entonces, apuntarlo. Alteraciones de la piel. ¿Ok? ¿Qué más? Disminución de energía, cansancio, fatiga constante. Son signos menos obvios que van a señalarnos también una ruta gastrointestinal. Esto no quiero quedar sin esto. Ok, alteraciones del humor para menos. Ok, siempre de mala leche, estado de ánimo siempre bajo, siempre de mal humor. Y esto no pasaba antes. Esto es importante. Hay gente que siempre ha sido así en la vida, no es el caso. Cambios del humor, cambios perceptibles del humor, claro, no son tuyos los cambios. Si estás pasando por esto, los cambios, ¿quién va a percibir? No eres tú. Es tu mujer, es tu marido, son tus hijos, son tus amigos, que te van a empezar a decir, es que tú no eres así, has cambiado un montón. ¿Vale? Entonces esto es clave. Más la niebla mental puede ser un signo de disfunción gastrointestinal. Disminución de tu respuesta inmune, es decir, siempre estás con infecciones, cándida, infecciones de orina todo el tiempo, ok. ¿Qué más? Dolores articulares que no están relacionados al movimiento. Claro, si me duele cuando muevo la muñeca para allá o para acá, esto no tiene nada que ver con el sistema gastrointestinal. Pero si me duelen las articulaciones, si no hay una razón, he probado factores reumáticos y todo esto, y no me sale nada, tienes un punto. Ok, dermatitis, perfecto. ¿Qué más? Extraintestinales, ¿qué más? Ansiedad, depresión, migrañas, cefaleas, cándidas de repetición, intolerancia histamínica, una respuesta histamínica muy fuerte, ¿ok? Para estímulos muy pequeños. ¿Qué más? Acné, cambios en la piel, rosácea, también heartburn, la quemazón del tórax, que a veces puede asemejarse como si fuera un infarto. Pues es que estoy teniendo un infarto. Puede ser una disfunción gastrointestinal. Y ahí vas al cardiólogo, haces todas las pruebas que tienes que hacer y no sale nada. Puede ser gastrointestinal. Psoriasis, perfecto, Mike.
Fatiga, ya hemos hablado. La lengua blanca, esta saliva gruesa y blanca en la lengua. Hambre, una sensación de hambre que es impredecible. Estoy aquí, estoy bien, no quiero comer nada y luego en 5 minutos, ¡buah!, estoy hambriento. ¿Cómo estás hambriento? Acabas de decirme que no querías comer nada, sí, pero ahora ya estoy hambriento. Ok, estos cambios así abruptos, de golpe, más disminución de la autoestima. Una persona que se vuelve súper sensible a todos los estímulos, principalmente de las personas que son más cercanas a ella. Desesperanza, fobia social, obsesión y compulsión. ¿Ok? Dermatitis atópica puede ser, tinnitus en general no. Tensión arterial puede estar relacionada a la microbiota, pero esto es una hipótesis. ¿Ok? Fibromialgia, puede ser fibromialgia, fatiga crónica, dolor crónico. ¿Ok? Todo esto que estamos hablando son signos extraintestinales que tú deberías estar atento también. ¿Ok? Cambios en la libido, para menos. Menos libido. ¿Ok? Todo esto puede estar relacionado, incluso porque hay cambios en la producción de serotonina. Y la serotonina va a influir muchísimo en el estado de ánimo, en la relación sexual, en la percepción de amenaza, en la desesperanza, influye en todo esto. Y recuérdate que quien conduce parte de la información de la serotonina al sistema central es el vago. Otra vez volvemos al sistema autónomo, ¿verdad? El circuito de conexión que hemos hablado al principio. Por esto tienes que estar en el Gut Week, en el Gut Brain Week, fenómeno, para que puedas pensar como un águila, para que puedas tener la mirada del águila y salir a cazar nuestras cebritas, nuestros pacientes que son más difíciles y que no se adaptan a cualquier cosa, ¿verdad? Más importante que todo es la valoración correcta, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces? Mauricio, valoramos, porque si no sabemos qué hay, no podemos proponer una solución para un problema que no conocemos. En el Gut Brain Week vamos a trabajar todo esto que estamos hablando aquí, top down, bottom up, de una manera mucho más amplia, porque ahí tenemos tiempo, en Instagram no tenemos tiempo para esto. En el Gut Brain Week vamos a tener ahí casos clínicos que hemos trabajado desde esta perspectiva de circuitos y cómo funcionó, para más o para menos, qué es lo que funciona más, qué es lo que funciona menos. Pero Mauricio, quédate con una cosita de todo esto. No tratamos lo que no sabemos. Cuando vamos a una tienda a comprar algo porque alguien nos dice tomar probióticos es bueno, es espectacular tomar probióticos, simbióticos, prebióticos, estimular el vago, todo esto es espectacular. Cuando hay cambios que demandan probióticos, simbióticos, prebióticos, estimulación vagal, cuando hay cambios que demandan esto. Pero en general lo que hacemos es una valoración del sistema sin considerar el circuito, y cuando trabajamos el sistema sin considerar el circuito, nuestro tratamiento en general falla. ¿Y por qué falla? Porque estamos tratando la parte, no el todo. ¿Vale? ¡Fenómenos! Muy bien. Fijaos, yo tenía fotos aquí para enseñarles, pero hablo demasiado, Mauricio. Mira, tenía unas fotos ahí súper chulas de la representación cerebral de toda esta información que va del sistema gastrointestinal al brain, con la red autonómica central, adaptándose a esto, con, ¿qué más? Con la red de FO, con la red de saliencias, que es el control del dolor, con la red emocional que estábamos hablando antes. Yo tenía las fotos bonitas y todo esto, pero no me dio tiempo, Mauricio, no me dio tiempo.
Pero esto tampoco es novedoso, ¿verdad? Que no me dé tiempo tampoco es novedoso. Por esto tenemos el Gut Brain Week para poder ahí hablar por un ratito más, una horita gonzaguiana ampliada. Y ahí estará perfecto. Espero a todos en el Gut Brain Week. La semana que viene tenemos nuestro directo del miércoles. El mejor día de la semana es el miércoles porque hablamos de SNA y hablamos de cosas que como estos síntomas extraintestinales que tú acabas de conocer o de recordar que pueden estar generando cambios en tu paciente y no te estás dando cuenta. Valora el circuito, fenómeno, valora la vía de subida, la vía de bajada. Porque solamente cuando somos amplios en el razonamiento clínico, con esta mirada de águila que mira todo de arriba, podemos ofrecer un tratamiento de verdad integrativo. Si no, lo que estamos haciendo es más de lo mismo. Y nosotros, cazadores de cebras, no hacemos más de lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontraremos un camino. Y si no, lo crearemos. Nos vemos pronto, chatos. Un abrazo, fenómenos.